Hoy te presento el MB5 de Harley Benton tipo Music Man pasivo, bastante recomendable, te lo puedo anticipar. Así que quédate conmigo. Antes de empezar el análisis en profundidad, te pido por favor que me ayudes a llegar a los 20.000, que te suscribas, que compartas el contenido. Dicho esto, vamos adelante. Para empezar, en la cabeza, en la pala, tenemos unos afinadores 5, 4 más 1, pues sencillitos, de estos que pesan 80 y pico gramos, no son súper ligeros, pero no están nada mal, cumplen con su cometido. Por delante tenemos una pala a juego, Sunburst. A mí no me acaba de convencer una pala difuminada, pero la verdad que no luce nada mal, está muy bien, con el logo nuevo que queda súper elegante, nuevo, bueno, ya no tan nuevo. Y bien, si vamos hacia adelante, vamos hacia atrás. El mástil no acaba de ser satinado, puede parecer un poquito a los Affinity, es decir, notas la madera, pero quizás no tan rugosa como otros bajos que te he presentado aquí en el canal. Se siente bastante bien. Un mástil de grosor mediano, no es fino ni mucho menos, tampoco es un mazacote súper bestia, es un mástil que está muy bien, con un vetado bonito, sin imperfecciones, un acabado de trastes muy bueno, realmente muy bueno, y un encastre perfecto. Así que parece que la maquinaria de Harley Benton está bien calibrada y no hay pues holguras por ningún lado ni imperfecciones visibles. Bien, vamos hacia adelante. Tenemos una pastilla doble, humbucker, como no puede ser de otro modo, y este puente tipo Music Man que, bueno, sobresale bastante, un poco demasiado diría yo, pero bueno, aquí está un poquito la crítica principal que se le puede hacer a este bajo. Realmente es muy cómodo de tocar, o sea, no hay nada achacable negativo, pero sí que es verdad que luce un poco raro, ¿no? Las cuerdas están demasiado estrechas, pasan perfectamente por el polo, pero realmente tendrían bastante más margen para que estuvieran más separadas. Lo que pasa es que realmente la pastilla está hecha al efecto y los polos cruzan perfectamente por donde tienen que cruzar. Salvo esto, pues nada destacable negativo. Después sabrás que tiene un volumen para cada polo, o sea, para cada línea de polos, y el tono pasivo, es decir, es un bajo pasivo, pero para mantener los 3 potenciómetros han hecho eso que, bueno, una cosa un poco discutible porque realmente como single coil no acaba de funcionar como vas a escuchar a continuación. 6 tornillos detrás, un cuerpo de tilo, 4,27 kilos si no recuerdo mal, con un balance perfecto o prácticamente perfecto, fíjate, se aguanta si lo echo un pelín para atrás, se aguanta si lo echo un poquito más para aquí, el cabeceo vamos, se puede considerar que el balance es muy bueno. Y bueno, el peso para 5 cuerdas pues tampoco está mal, no es un peso pluma, pero 4,25, 4,27 es un peso bastante aceptable. La nuez, pues la típica de Harley Benton que a mí me agrada, la verdad que es una nuez sintética, pero no se siente de plástico barato, no está mal, y los herrajes, bueno, pues no está mal, no hay nada negativo a destacar. Vamos a escuchar un poco, todo abierto, vas a ver que hay bastantes chasquidos de electrónica, ahí deberían haber limpiado un poquito mejor los polos, casi todos los volúmenes hacen ruidos. Vas a escuchar algunas interferencias, probablemente escuches también ruidos de masa, pero porque en mi casa pues ya sabes que es muy problemática en ese aspecto. Bien, vamos a empezar y a tocar una pequeña línea.
Vamos al lado del mástil. Lado del puente. Bien. Algo bueno, fíjate. Muy buena resonancia, salvo en el re sostenido. Fantástica resonancia de todas las notas, ya te digo, excepto un traste, no hay notas así raras en las que la vibración falle, cosa que en la mayoría de bajos ocurre en bastantes trastes, no solo en uno. Así que en ese aspecto, bien. Escuchado esto, vamos ya con las conclusiones. Empezaremos por el mástil, un mástil de forma muy agradable, ya te digo, relativamente grueso. Se podría sentir más suave, hecho en falta un acabado satinado, pues como el de muchos otros Harley Benton. Este es un acabado un poquito más descuidado, más con la madera viva, que no me acaba de convencer del todo. Pero es un mástil pues que no está nada mal, incluso si te quieres adentrar en las 5 cuerdas, es un mástil relativamente fácil y accesible. En ese aspecto pues, le voy a dar un 7. Calidad de construcción, tiene algunas cosas, como hemos comentado al principio, un poco extrañas, ¿no? La distancia entre cuerdas es muy corta, que es cómodo, ya te digo, no es una cosa realmente incómoda, pero visualmente es un poquito raro. Tiene, pues eso, los 6 tornillos, que puede parecer un poquito un G&L, un 2500, por ejemplo, o algo así. No sé, no se ve mal, se le puede dar otro 7 perfectamente. Calidad de sonido. Ahí creo que el bajo pincha un poquito, ¿no? Le falta claridad, le falta la mala leche de un Music Man. De hecho, la versión de 4 cuerdas que probé sonaba mucho más Music Man, tenía más carácter. Este, pues, le falta un poquito, ¿no? Le falta algo. A ver, no suena mal, pero me parece que en cuanto a sonido le voy a dar un 5 pelado. Peso balance, 4,270, con buen balance. Pues bueno, no está mal para ser un 5 cuerdas y para ser un Harley Benton, que a veces hay sorpresas desagradables. Yo creo que le podemos dar un 6,5. Y finalmente, calidad-precio, que creo que es recomendable por 159 euros. Es un 5 cuerdas con una quinta cuerda rotunda, aunque no sé si en esta review la vas a escuchar
bien, o sea que en ese aspecto muy buen primer 5 cuerdas si no quieres gastarte demasiado dinero. También podría ser una buena plataforma para meterle una buena pastilla, ya que esta pastilla, pues eso, le falta un poquito de claridad y de carácter. No sé qué te parece lo que has escuchado. No está mal, no es un instrumento que te vuele la cabeza, que sea increíble. Tiene cosas muy buenas, la construcción es sólida, no hay defectos comunes en muchos bajos de menos de 200 euros, como trastes que salen. De hecho, el nivelado de trastes es espectacular. Tú ves los trastes aquí y en muchos bajos baratos ves que fallan los trastes, que hay trastes más arriba que otros. El nivelado de trastes es espectacular, o sea que lo que es el mueble, lo que es el bajo en sí está muy bien. Simplemente pues dejaríamos la puerta abierta a poder meterle una buena pastilla o incluso un previo activo, aunque no hay mucho espacio, pero supongo que hay previos específicos para Music Man que son bastante compactos y podrían caber aquí dentro. Si no, pues un luthier te puede agrandar un poquito el hueco para hacer caber un previo. En fin, bajo que no está nada mal, espero que te haya gustado. Dime si lo tienes, porque creo que alguno de vosotros lo tenéis. Deja en los comentarios qué te parece. En resumen, buena quinta cuerda, buena construcción, sonido mejorable, peso-balance bastante bien. Hay unidades que seguramente pesarán un poquito menos, pero puede haber unidades que pesen más. O sea que creo que los 4,25 pues no están nada mal. Pues hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Por cierto, te dejo el enlace aquí. Sepas que la única manera de colaborar con el canal, de ayudar económicamente, es hacer compras en Thomann. Así que muchas gracias a los que usáis este enlace, porque gracias a esto puedo ir comprando instrumentos como este para traértelos aquí al canal. Suscríbete si no lo has hecho, ayúdame a llegar a los 20.000 y nada más. Muchas gracias por tu tiempo y hasta muy pronto.